Bien, amigos, miren, hoy los miércoles, acuérdense que eran los martes, pero ahora lo pasaban para los miércoles. Nosotros lo dedicamos enteramente a los análisis económicos en ocasiones políticos. Con don Julio Ortega Tous, del equipo mediático, diplomático, economista y hombre de un pensamiento muy amplio. Pero como también está con nosotros don Héctor, tiene buenos días. Buen día, don Pedro. Buen día, Mozo. Héctor Pereira Ariza. Tendríamos que compartir. ¿Quién fue usted? Juicio. También está con nosotros don Héctor, que se acaba de incorporar. Espérate, antes de entrar en economía así a boca de jarro. Julio, estaba diciendo esta mañana que tú me has motivado, porque me has mandado muchísimo trabajo para el control de las algas, esa barbaridad en las playas de aquí. Que está los sargazos, los sargazos. Sí, que eso está afectando toda esa costa. Es un fenómeno complejo el de los sargazos. Pero es hasta aprovechable para abono eso. Sí. Pero en todo el Caribe, muy hasta en la costa caribeña, no, en mexicana. Estados Unidos también. En Estados Unidos. ¿Ustedes saben lo que es el mar de los sargazos? Mira. Pero ustedes saben lo que es el mar de los sargazos. Sí. ¿Sí o no? Una siembra que hay, un mar que caracteriza. No. Es una siembra que hay en el mar, mira, perdóname, es un mar con un bosque. Espérate, en el medio del Océano Atlántico. Sí, hay un bosque. Entre Europa y América, en el Atlántico Norte, diríamos que está frente a las costas de Carolina, Por ahí. pero bien lejos, como a 3 o 4 mil kilómetros. Hay un lugar que se llama el Mar de los Sargazos, que antes le decían el Triángulo de las Bermudas, también. ¿Por qué? Porque hay es una zona relativamente baja del océano, de 100, 150 metros, suficientemente profunda para que camine lo que sea, pero tiene unos bosques de algas gigantescos. Pero gigantescos. Pero de 50 metros cada alga de esas gigantes. Y esas algas, con el calentamiento global, se desprenden. Se van descomponiendo. Pero o sea, esa descomposición tira una basura orgánica, porque es orgánica, sí, que se llama los sargazos, porque viene de los sargazos. Y eso afecta a la costa por las corrientes, la costa este de los Estados Unidos, sobre todo de la parte baja, la mitad baja, y el Caribe. Eso llega desde Barbados hasta Santo Domingo, hasta Jamaica, por todos lados. Y hasta la costa caribeña de México, o sea, más abajo. Sí, a Venezuela. Pero hay países que se controla. Hay países que le llegan menos y otros que le llegan más. Nosotros, como tenemos costa en el Atlántico también, y el canal de la Mona, Puerto Rico también lo afecta. Eso es un fenómeno que... ¿Ustedes habían visto alguna vez? No. En sus 80 años de existencia. No. O 60, no sé. 60. Nunca había pasado eso en este país. Entonces, eso está pasando por el cambio climático, el calentamiento global. Al calentarse más las aguas de los océanos. Sí, pero eso hay que frenarlo. Porque eso ¿Y cómo tú lo frenas? ¿Echándole hielo? No, pues tú mandaste los otros días. En Jamaica han hecho una plantita que hicieron una planta. No. Lo que pasa es que no es permanente. Hay periodos que hay, periodos que no hay. Los sargazos. Lo que pasa es que eso es aprovechable. Tú lo puedes recoger, tú lo puedes depositar en un sitio, procesarlo y convertirlo en abono. Pero tiene un olor horrible. Pero a diablo. Y limpiar. Bueno, tú que vives cerca del mar, sí. debes saber lo que es. Pero ahí vi un reportaje que habla muy bien de la amenaza que eso constituye, que eso le está afectando severamente a la hotelería. Sí. Porque ¿quién se baña con una cuestión? No. Cuando eso ha llegado a la zona de Punta Cana, ay, mamacita, es terrible, porque entonces hasta demandas reciben los hoteles. Hay algunas medidas que se pueden tomar como flotadores una especie de malla que le ponen. No una cosa flotante, unas barreras flotantes. Pero no es suficiente. El mar se lleva todo eso. No es suficiente, pero hay que seguir. Hay que seguir. Y eso tiene que ser un trabajo conjunto del Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Turismo, y el Ministerio de Turismo. Sí, y los empresarios.
Evidentemente. Y los empresarios también, porque que no me Evidentemente. le deje todo al Estado. Evidentemente. Ahí tiene que participar, ahí sí tiene Mira, que entonces ya participar vamos. en alianza Sí, público-privada. así es. Vamos Ahí tiene ahora, que- Pedro, al asunto de la Bueno, economía. miren, señores, Vamos a recrear el artículo tuyo, Sí. a propósito de todo esto. que es se verdad. parece. Vamos a recrear el artículo de, Sí. de Julio Ortega, que en cierta forma le da respuesta a todo lo que se ha desatado, sobre todo a partir de lo que publicó el buen amigo Silverio. Sí. Pedro Silverio, que prácticamente pone en tela de juicio. No es en tela de el juicio, es cuestionamiento. Si uno lee, Él hace un ejercicio. si uno lee el artículo solamente con el título, tú te puedes hacer una idea de qué de qué es lo que trata este artículo. Dice, el país sigue avanzando en el mismo lugar. El país sigue matando Punto suspensivo en el mismo lugar. en el mismo lugar. Sí. Es decir, Que está estacionado, rezagado, sí, que está estancado. estancado. Pero Que eso es una está barbaridad estancado desde el 2012 a la fecha. al 2017, 18, hasta la fecha. Y eso lo hace en ¿Esto base dónde está eso? a unos indicadores, a los 12 indicadores que construye el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es una organización basada en Suiza que tiene una gran difusión. Las grandes empresas del mundo son parte del Foro Económico Mundial. Un Y el motivador Foro de Económico agua. Mundial, entre otras cosas, hace un índice que se llama el Índice Mundial de Competitividad. Entonces, ese Índice Mundial de Competitividad se basa en 12 Encuesta no, Una en encuesta. 12 indicadores. a dos indicadores. a Con partir 12 de una encuesta. indicadores. Esos 12 indicadores son, yo los tengo aquí, esos 12 indicadores son bueno, son 12 indicadores, ahora no los tengo todos en la cabeza, pero es, Pero refiere algunos. eficiencia del mercado financiero, facilitación de establecimiento de industria, nivel de educación primario, nivel de educación secundario, ambiente macroeconómico. ¿Y cómo se establece ese es el problema. ¿Cómo se establece ese Ese es el índice? problema. Ajá. No es que tienen un sistema estadístico del Foro Económico Mundial, ya sea en alianza con alguna otra, con muchas instituciones, sino es una encuesta empresarial. No es un serial estadístico objetivo basado en trabajos de campo. El trabajo de campo es 80 encuestas que le hacen a 80 empresarios grandes, medianos y pequeños. Y lo que ellos digan, de ahí sacan el índice. Y ahí sacan el índice. Pero así no. Ahí sacan el índice. Vamos a suponer, Pedro Cava, empresario de plástico, establecido en donde Y le fuere. preguntan, ¿cómo está en, usted? en San Pedro de Macorís. Señor Cava, ¿cómo usted considera la educación primaria? ¿Verdad? Entonces tú das una opinión personal. ¿Cómo usted ve el ambiente macroeconómico para la facilitación de comercio? Y ahí dan la opinión. Entonces, sobre esa base totalmente subjetiva, totalmente, yo no voy a decir sesgada, porque probablemente Subjetiva. son subjetiva. personas que tienen una opinión basada en su experiencia personal o en su experiencia como agente económico, como empresario. Pero no me pueden decir que ese es el indicador objetivo de una estadística recogida en trabajo de campo. Pero puede estar que es una percepción del empresariado. Por eso fue que el artículo que yo escribí, lo que se titula, puede construirse un juicio sobre todo una obra de gobierno en base a una encuesta de opinión. Exacto.
Entonces, ¿cuál es la superchería que hay ahí dentro? Es que toman esos indicadores supuestamente, que no se dice en ningún lado cómo se No lo puede cómo se decir. construyen, como si fuera la verdad absoluta y objetiva. Entonces el país ha retrocedido. Pero tampoco ha retrocedido porque ha avanzado. De los 12 criterios, hay 5 que han avanzado mucho. El país ha ganado entre el 2012. Hay 5 que han avanzado En mucho, hay puntuación, 3 que se han mantenido. Y hay un sí, retraso yo lo y hay tengo por retraso aquí. Y hay algunos retrasos en 4 de los 12. Así es. Eso es así. Mira, por ejemplo, en el Doing Business del Banco Mundial, que es otro que cita esta publicación también. Traduce Doing Business. Haciendo negocio. Doing Business es haciendo negocio. Pero así se llama Haciendo negocio. el reporte del Banco ¿Qué es Mundial. lo que dice? Dice que el país ha mejorado en 17 posiciones entre 2012 y 2018. Llama la atención que de 2.46% del PIB que se invertía en el 2012 en educación se pasó a 4% a partir de 2013. La República Dominicana avanzó 0.10 puntos porcentuales en el reporte del Foro Económico Mundial, y eso equivale a la diferencia que hay entre República Dominicana y Argentina, del lugar 104 al lugar 92. Son 140 países. En fin, es decir, hay toda una serie de... Mira, aquí están los criterios, míralos aquí. Para evaluar la competitividad de los países, el Foro Económico Mundial analiza 12 categorías o pilares que dan lugar a la puntuación y posición dentro del ranking. Instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y educación primaria, educación avanzada y entrenamiento, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia... ¿Cómo tú mides la eficiencia del mercado de bienes? ¿Cómo usted mide eso? Pues sí, Eficiencia del mercado laboral. ¿Cómo tú lo mides? ¿Con qué criterio? ¿Con cuál es el criterio para tú medir la eficiencia del mercado laboral? ¿Reducir los derechos de los trabajadores? ¿Será? Que el derecho al despido sea libre y absoluto. ¿Con cuántos haitianos entran? Desarrollo del mercado financiero, oportunidad tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de los negocios e innovación. Esos son los 12 criterios. El reporte, de forma general, señala que en el periodo 2012-2016, un total de 140 países, la República Dominicana avanzó en 4 pilares de esos 12. En especial relacionado al ambiente macroeconómico, donde ocupamos el lugar 49 de 140. Retrocedió en 8 de estos, cuando se observa la puntuación recibida a cada uno de estos pilares, lo cual sirve para evaluar si el país ha mejorado de forma absoluta en dicha categoría. Y resulta que en dicho periodo el país aumenta su puntuación en 5 pilares, mantiene la misma puntuación en 3 pilares, en 8, sí, aumenta o se mantiene igual, y muestra un retroceso en 4 de esos indicadores. 4. Esa es la relación. Esa es la realidad. Pero además, la metodología de determinar esos 12 pilares es una encuesta que hace un organismo. Hay muchos organismos aliados al Foro Económico Mundial. Hay un gran prestigio. Asisten muchos empresarios, pagan mucho dinero. Hay gente que pagan $100,000 por ir al Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, ¿cómo se llama? Y se hacen grandes mesas de debate sobre el futuro de la economía mundial. Gran cobertura internacional. ¿Perdón? Gran cobertura. Una gran cobertura internacional, etcétera. Pero a la larga, esto no es más que el foro de las políticas neoliberales. Eso es lo que es. Entonces, ese foro se construye una serie de indicadores en base a una metodología sesgada, extremadamente sesgada, porque 80 empresarios no pueden decir cuál es la marcha real de la economía dominicana o de la economía.
Pasó que en el año 2012, el reporte del 2012-2013, nosotros tuvimos 19 lugares en ambiente macroeconómico por debajo de Haití. Anda. ¿Tú sabes lo que es eso? Y pasó que en el último reporte, Guatemala, en el eficiencia del mercado financiero, quedó por encima de Francia, por encima de Japón y por encima de Holanda, creo que. No, Entonces, es ridículo. eso, porque es una opinión subjetiva, es como a ti te vaya o como tú juzgues. Sí. Ahora, que el país está en perfecto estado, no. Que el país necesita avanzar en todas esas mediciones o estimaciones, porque no son mediciones en realidad. Sí, es cierto. Y que hay una agenda quizá mayor que la agenda de soluciones que han habido por delante de nosotros. Pero no se puede hacer un juicio tan categórico, tan definitivo, tan determinante y decir que el país en 6 años se ha estancado. No es verdad que el país se ha estancado en 6 años. Y no es verdad que el país, aún en medio de la crisis que heredó en el año 2004, entre el 2004 y el 2008, el país avanzó también. Entonces, es realmente, metodológicamente es errado hacer una conclusión sobre esa base. Ahora usted me dice, no, son las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, estadísticas sobre el PIB, estadísticas sobre creación de empleo, estadísticas sobre inversión extranjera, estadísticas sobre inversión en turismo, de crecimiento o crecimiento de la producción agropecuaria, y ya eso son otras cosas. Inversión en educación, esos son cuantificables, son objetivos y sectores cuantificables. Pero tú no puedes cuantificar la competitividad del país sobre la base de 80 encuestas de opinión. Sí, 80 opiniones, exactamente. Sobre 80 opiniones de 80 personas. No, no, así no. La verdad que a nosotros nos ponen a escoger en situaciones difíciles. Dice Almagro ayer, para compararlo con lo que dice este hombre. Pero es un parrafito pero nada podemos más. dejarla para el cambio. Vamos al Mira, cambio. el país avanza en la consolidación de un sistema democrático que sigue afirmándose cada vez más y con fuerza como referente del continente. Y también por los avances en materia de derechos y equidad de los ciudadanos, así como por su infraestructura cada vez más fuerte y sus posibilidades en diversas áreas económicas y productivas, cada vez más pujantes y por ser referencia dentro del sistema interamericano. Vamos a una pausa y volvemos. Eso dice él ahora. Sí. No, pero, No. bueno, don Julio, a nosotros nos ponen dificultades muchas veces, porque viene el señor Almagro y dice eso, entonces tú lo confrontas con lo que dice Pedro No, pero Silverio, primera y te queda pregunta, en ¿el satisfecho con la explicación que di? Sí, claro. medio. Claro. Sí, Sí. está Del claro. tema del artículo. Está clarísimo. Entonces el artículo lo que yo quise fue aclarar que así no. Yo tengo mucho respeto por Pedro Silverio. Yo tengo mucho respeto por su condición de académico y de economista. Pero él no puede hacer un juicio tan definitorio sobre la base de una encuesta que hace el Foro Económico Mundial. Sí, No. es verdad. No, que use estadística. Entonces ahí, bueno, puede tener la opinión que quiera, pero que use las estadísticas. Y que tampoco haga lo que hace Andy Daguarre, que la manipula. Entonces, Andy agarra 6 años y lo compara con 20. Así no. Y mezcla saltacocote con cucaracha, No, así no. Tú tienes razón. Todavía ayer insistía en Oye, ese tipo de... estadísticas del año 93, Sí. que son del periodo de Balaguer, el Sí, último. no se pueden tomar. Con en el cuenta. primer gobierno de Leonel, con el gobierno de Hipólito y con los 8 años de Leonel. No, así no. Así no, porque así tú no puedes hacer una comparación válida.
calcula pera con pera y manzana con manzana. Ahora, yo reivindico en Andy que Andy lo que ha dicho es lo siguiente. El país está progresando. Eso sí. Y pone las estadísticas y dice lo que ha acontecido en este país en todos estos años, que son irrefutables. Mozart, Demostrable. Que son irrefutables. Mozart, de acuerdo. Pero si tú quieres Eso es el- comparar es los 6 primeros años eso es del la presidente realidad. Medina, que las estadísticas están ahí, son las que él muestra, compáralo con los 6 primeros años de los dos gobiernos del presidente Fernández, o compárala con los 6 primeros años del segundo mandato del presidente Balaguer, que es 86-92. Compáralo con eso. Pero no me lo compare con 20 años, con 6. Eso, desde el punto de vista de estadístico, es una manipulación y es una mentira además. Tú no puedes hacer esa comparación. Que los 6 años del presidente Medina son muy buenos. Sí, es verdad. Pero compara con cosas que son comparables. Tú no puedes comparar una pelota de béisbol con una de fútbol. No es posible porque son distintas hasta cómo están hechas. Pero yo lo que digo es, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué busca Andy Daurarre con ese tipo de planteamiento? O sea, hacia dónde va dirigido ese Él, análisis? poner de relieve los 6 años del presidente Medina. Pero miente con eso. No miente. Como miente es comparándolo con 20 años. Pero no miente. Los, No datos miente. los datos acerca del comportamiento económico y social de Medina No del miente. periodo son irrefutables. No Ahora, miente. si tú lo comparas con un periodo que él escoge ¿Con para quién que tú- resalten de 20 años, de 20. para que resalten las ¿Con quién tú estadísticas, lo ya es quieres otra comparar? cosa. ¿Con quién tú lo quieres comparar? Con los primeros 6 de Leonel. Exacto, vamos a compararlo. Bueno, que lo Vamos a haga compararlo. así. Que lo compare. Y con los primeros 6 de Balaguer. Sí, Y con se los puede primeros comparar. 6 de Balaguer. Se puede comparar. Y así se Perfectamente ve bien. claramente la No, eficiencia. lo que se te ve quiero decir, perfectamente compara bien. cosas comparables. Por ejemplo, ¿qué va a resaltar a ojo visor? Que durante los 6 años del gobierno del presidente Danilo Medina, la redistribución de la riqueza ha sido mucho más efectiva que durante los primeros aquí 6 hay años de Leonel, y durante los primeros 6 años de Balaguer, y durante los primeros y durante los 4 años de Hipólito Mejía. No, con Hipólito hubo un retroceso. Bueno, pero si eso es lo que se quiere comparar, entonces también pero ahí. no. Porque es que yo lo que quiero, óyeme, todo esto ha salido a relucir. ¿En qué momento? El momento en que se trata de desdeñar el crecimiento y el impacto social que ha tenido ese crecimiento en el país, Pedro. Lo que se ha querido desdeñar es decir, Poner en duda lo efectivo que ha sido la forma en que se ha manejado ese 4% en educación, la tanda extendida, ¿Quién ha la desdeñado visita eso? sorpresa. ¿Quién lo ha desdeñado? Todo eso, carajo. Lo Viven crítico desdeñando eso. La oposición lo hace. Oh, pero no fueron capaces de desdeñar. Pero Ahora, todavía yo no lo, pone yo en lo- duda. yo lo que sí sé, Lo ponen en duda. óyeme, Pero- no lo óyeme, ponen en duda. yo lo que sí sé, con certeza absoluta, fue que Andy Daguarre fue el principal asesor económico de Hipólito Mejía. Bueno, eso Y está es, bien. y es responsable de los resultados Está de este bien, gobierno. sí, está o sea, no bien. me venga a hablar Está disparate, bien. viejo. Sí, pero Hay es que ser más serio. Pero yo no estoy en discusión sobre lo que fue Andy y lo que es Ah, ahora. pero me están hablando de eso. ¿eh? No, pero yo estoy diciendo que lo que el estudio que él acaba de presentar, ustedes le están cuestionando la metodología, o sea, el elemento comparativo que comparó tantos años. Entonces yo digo que aún así yo recojo Sí, está bien. los fundamentos Ok. que tienen ese artículo y lo comparo, Los y valores. aún así los valores dicen Sí, es verdad. que estamos en presencia Supera. de la administración de gobierno donde más y mejor se ha distribuido esa riqueza. Hay que hacer trabajo. Eso Porque, ¿Sí o no? eso porque no hay discusión. Ahí no hay discusión, ¿eh? No. Ahí no hay discusión. No. Eso que está pasando con la tanda extendida, eso es una realidad. Eso que está pasando en el transporte, ese ahorro en el transporte con el teleférico y el metro, eso es una el realidad. metro ¿Qué lo hizo, pone eso de lo hizo manifiesto, Danilo, el Julio? metro. ¿Qué El pone metro eso de- lo hizo esta administración. Bueno, lo amplió más Danilo. Ah. ¿Qué Lo pone amplió, eso de pero que no es manifiesto, solo el Julio? metro. Perdóname. ¿Qué pone eso de manifiesto, Julio? Que las administraciones del PLD son complementarias.
Sí, eso es verdad. Que si bien es cierto Pero yo no estoy hablando que porque Leonel yo no voy a estar hizo, reivindicando dedicó vaina a la del PLD. política Yo estoy hablando de económica administraciones de gobierno. esencialmente a las Yo no estoy grandes hablando de estructuras, PLD. A mí a no las me habla grandes de PLD. estructuras A mí productivas. háblame de administraciones de gobierno, que Sí, de eso sí. que estamos hablando. Sí, por eso es que estamos hablando. Porque es una manipulación también. Pero ven acá. Porque es una manipulación también. No me vengas tú ahora de hacerme ese tipo de... No. De lo que estamos hablando es, Esto y yo no es quiero manipulación. enfatizarlo, que Andy está reivindicando lo que nosotros reivindicamos también. Eso es verdad. Que es que la redistribución de la riqueza donde se está haciendo efectiva es durante esta administración. Real. Eso no es cierto. Real. Eso no es Si tan lo absoluto busca, como si tú lo lo dices. busca, Es con la cierto, visita pero sorpresa tiene es un así. antecedente. Búscalo. Tiene un antecedente La democratización del de los crédito, 8 años del la presidente democratización Fernández del también. crédito aquí no se había dado y se está dando en esta administración. Pero se había dado en otra proporción No, ¿en desde cuál Balaguer. proporción? Desde Balaguer. ¿En cuál proporción? Y desde Hipólito. Eso no es verdad. Pero no con la Eso profundidad. no es destruyó verdad. la Eso es economía. una No con la, manipulación no con también. la, no, Hipólito destruyó. Eso no es verdad. En los Y agregó primeros 1,5 eso no es verdad. Tú no millones ves que de estoy más hablando. Los primeros pobres 2 años que de los, Hipólito. que de Es la manipulando política que que está. recomendó Andina Guarre. De esa Sí, política. mira, pues déjame decirte que los primeros esa 2 política. años de Hipólito hubo una No, especial no redistribuyó dedicación nada tampoco, a Hipólito. la ¿Qué es lo que fue lo que hizo agropecuaria, y Hipólito? de inmediato se le cayó. No, eso no es verdad. Eso no es Porque verdad. Porque no era entonces- política. No era esto, yo lo que estoy hablando son de política. Lo que está aconteciendo en el sector eléctrico no es cualquier cosa, Pedro. Tú lo sabes. Es voluntad política y es una política dirigida a reformar el sector eléctrico con un propósito de redistribución. De primero acabar con una mafia que existe, que La existió todo el manipulado, tiempo. Que existe. Y que existe. Y que ha obligado a que los contratos ahora que se están haciendo vengan a 8 centavos de dólares y no a 12.5 ni a 16 una mafia en esta administración. Una mafia en Ese cambio connivencia de con el matriz. Estado. Ese cambio de matriz, se ha enfocado en eso ha sido esta administración. Yo tengo que reivindicar esa vaina. Y a mí no me pueden venir con paraditos. No. Lo que yo Es creo- la realidad. Lo que podemos Aquí sí hubo discutir aquí. administraciones que le dieron de Lo lado. que podemos aquí muchísimas sí discutir situaciones. es que las líneas maestras centrales de lo que está haciendo Danilo lo puso la primera administración del PLD. Sí. Y lo que él ha hecho es consolidar y darle más sentido humano a la política pública. Pero las líneas maestras de cada una de las políticas públicas que se están ejecutando en este momento surgieron en las primeras administraciones del PLD. Eso no se puede discutir. Ahora bien, acaba de decir un tema que cuando se saque a colación No se puede quiénes son los discutir. responsables del tema eléctrico, No me vas a van a hablar, encontrar, no me vas a van a hablar. encontrar con que para que se Aquí hubo produjera muchos eso. temores, economía y vainas, no se atrevieron Eso te a iba- marcharle eso te iba a decir. a asuntos estructurales. Tuvo que ser en connivencia. ¿Y quién le ha marchado a Don su Pedro. estructural? Danilo Medina Sánchez. Ajá. Sí, señor. Punta Ajá. Catalina. sí, ¿Y señor. ¿A cuál es el problema estructural del sector a eléctrico? ese ¿Pero a cuál? Dímelo. Al tema eléctrico. ¿Pero cuál? ¿En Al qué se tema manifiesta eléctrico, eso? al tema eléctrico. ¿Pero en qué se manifiesta? En Punta Mozart? Catalina se manifiesta. Punta Catalina es una obra de construcción, nada más. No, ¿Y por qué no la es hizo? una decisión Nada más. política. ¿Por qué no lo hicieron Julio, las otras nada administraciones? más. Julio, Porque Nada más, confronta. ahí no hay reforma del sector. Pero Sí, la hay reforma, reforma, No, señor. Cornecho, Ni hay hay reforma reforma tarifaria, ni de propiedad, Sí, nada. Sí, señor. No. Sí, hay cambio de matriz. No. El cambio de matriz. Hay Gonzalo, cambio de matriz. Gonzalo, lo que él quiere decir que Mira. para que tú completes esa intención, tiene que producir un cambio en la política. Reforma fue la ley de la empresa Por ejemplo, pública. en la La ley de la tarifa empresa eléctrica. pública fue una Se reforma. inició con Pero este de que hay gobierno. un contenido de política profunda con Punta Catalina es extraordinario. Y lo que es con tiene este implica. Sí, gobierno pero que la se ley inició. de la empresa pública y la capitalización de la sede, eso Fracasó. fue una reforma. Eso fue una reforma. Fracasó. Aquí no se ha hecho ninguna reforma Fracasó. estructural en el sector Fracasó. eléctrico. Nada. Fracasó. No tuvieron que darle Nada patrón a se ha todo hecho. eso. Las EDE siguen no se quedó iguales. montado, no se la quedó CDE montada la sigue mafia igual. igualita. La hidroeléctrica Se sigue quedó igualita. montada Lo mismo. igualita. De que hubo intención de corrupción. Bueno, Ahora, intención de lo qué? que pasa, lo No que ha hubo pasado voluntad es que nada. para producir eso que tú dijiste, esa mafia que se produjo en el subsector eléctrico, tuvo que haber connivencia Hay que dejarse de vaina. y hacerlo en un ambiente de permisividad. El que se ha atrevido es de este. permisividad. Cosa que Este no sí ha atre- corregido este ese gobierno sí se ha tampoco, atrevido, pero ese sí que se con ha Punta atrevido. Catalina inicia Ese sí la se ha corrupción. atrevido. Ese Eso se es ha así. atrevido a enfrentar yo te sectores, pregunto, a enfrentar los esos grandes sectores con Punta intereses Catalina. de Jejaina y de así Getavo Es el han único cambiado. que se ha atrevido a eso. Han cambiado la participación de Jejaina y de Getavo. Todavía no. ¿Y quiénes son los dueños de eso? Los mismos que la vez Y eso que el anterior. Estado tiene el 50% de la propiedad. Pero de- pasivo,
La propiedad del Pero ve a Estado ver- sigue pero ve a igualita, ver cómo están pasiva. contratando. Pero eso es herencia. Pero ve a ver cómo están Herencia que contratando. recibió el gobierno. esa Pero ve a ver relación. cómo están contratando. Lo que no se ha profundizado, como tú Que dices. no se ha el cambio de- transformado. no se ha no. Estamos en proceso de transformación Yo real. supongo, estructural en el óyeme, país. yo marcho de una frase, de una promesa que hizo el presidente de la República, Danilo Medina, cuando anunció su programa de gobierno. Él dijo, nosotros vamos a producir transformaciones que no van a poder ser regresadas por fuerza alguna que se lo proponga. Yo creo en eso, porque van a ser, esto de el asunto de la visita sorpresa, de la atención al campo, eso no puede regresar. Fíjate cómo ya la ¿Y quién reivindicó va a hacer eso? Lionel. Ya la reivindicó ¿Quién- Lionel. quién lo va a hacer como eso? parte ¿Pero de quién va a hacer política eso? del PLD. El que sea que sea electo del PLD va a tener que hacer eso. El que sea. ¿Y por qué del PLD? Porque el ¿Y PLD por qué del debe, PLD? porque merece ¿Pero seguir por en el qué poder. pero ¿y Porque por qué merece del seguir en el PLD poder. otro? Porque merece seguir en el También. poder, el PLD. Y no tiene que ser con uno solo, ¿eh? Ni con Tiene dos. muchísimas opciones. Entonces, el PLD, el que merezca en la voluntad del público y sea instalado ahí, va a tener que proseguir las políticas públicas actuales, porque son convenientes a la mayoría y satisfacen a la mayoría. Eso es lo que yo creo. Te la pueden cambiar, eso no No, Héctor, ¿cuál es su necesariamente, opinión? eso necesariamente no tiene que ser así. Recuerda. No, la- tú le puedes introducir pero cambios, lo que hay quiere- cosas. necesariamente no tiene que ser así, eso va a depender de los actores. Recuerda la administración del PRD, del presidente Hipólito Mejía. Lo que pasó ahí, con factores y condiciones internacionales Favorable. favorables. República Dominicana, el PIB. Pero fue otra de- fuerza que entró. ¿eh? Yo estaba hablando del PLD. Pero un estamos retroceso, hablando, un estamos hablando retroceso. que va a ¿Tú crees depender. que todo comienza y Le termina estamos con el hablando que PLD? depende de los Y no es así, actores. Pedro. Depende de los actores, don Pedro. ¿Tú crees que Ahora- todo comienza y termina con el PLD? Y no Ahora, es así. o sea, va a depender de los actores, don Pedro. Ven Ahora, acá. lo que sí, esto, y ahí la importancia de ver esto. El PLD tiene ese histórico a su favor. Ha demostrado que en su liderazgo hay sensibilidad. Miren, recuerden ustedes una cosa simple, la seguridad social. Recuerden eso fue muy simple, lo que ha pasado. ¿Qué pasó? Que si el número lo discuten, si eran 49,000, si eran 29,000, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque lo asumió la administración. Y así muchas otras Lo asumió. cosas. Cuando el presidente Fernández, eso del régimen subsidiado, bien. recuerden que eso es financiado, eso está en el presupuesto. ¿Y qué pasa? El Con tema eso es no hay grueso. irregularidad. Tú no ves que el presidente Danilo Ya Medina terminó. El establece- tema es grueso, no te van a van dejar a con la cortar en el palabra en la aire. boca, El tema es grueso Te van a y hay dejar con la palabra espacio en la para boca. No, y podemos Hablamos seguir mañana mañana, Dios tratándolo. mediante. Lo podemos seguir tratando mañana. podemos seguir tratando de